Vamos a seguir hablando de la política y del debate presidencial. Para ello, saludamos al doctor Mauricio Alarcón, un analista político. Él es representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Un gran saludo a la distancia. Mauricio, sigamos hablando del debate presidencial. Creo que ambos recordamos el último debate que se ha dado en este país entre dos candidatos, que fue el de León Febres Cordero y Rodrigo Borja en 1984. Un debate durísimo, un encuentro formidable entre los dos líderes de entonces, los más importantes líderes de entonces. Este debate duró como 2 horas más o menos, y claro, fue cargado de una serie de acusaciones, donde por supuesto, como ya hablábamos con Francis Romero de Click, el que mayor fuerza y contundencia expuso, pues ganó el debate, y ese sin duda fue el ingeniero León Febres Cordero, que en paz descanse. Él, me acuerdo, pues en momentos complicados de ese debate, le decía: doctor Borja, yo sé cómo generar empleo, usted no sabe. Y sobre todo esa frase, ¿no? Míreme a los ojos, doctor Borja, míreme a los ojos. Mauricio Alarcón, ¿acaso esperas que algo parecido suceda el próximo domingo? Buenos días. Edgar, qué gusto estar en esta señal de Ecuador Noticias contigo y un saludo a nuestra audiencia. Pues habrá que ver qué pasa porque las condiciones entre 1984 y el 2021 han cambiado mucho. No obstante, en la primera vuelta, un foro presidencial, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, no fue un debate, sí influyó en alguna medida en la decisión de muchos votantes, quienes terminaron decantándose por el candidato Hervas o por el candidato Pérez en un porcentaje considerable. Tuvo un impacto ese foro presidencial. Incluso ese espacio de primera vuelta fue una buena vitrina para que otro candidato que termina quinto, muy distante obviamente del pelotón puntero, pero que obtenga, considerando incluso que ni siquiera presentó candidatos a la Asamblea Nacional, un porcentaje interesante respecto de viejas figuras políticas, me refiero al señor Pedro Freile. Y también hay que considerar un detalle, Edgar, porque muchos probablemente que nos estén escuchando y viendo en este momento no recuerden, porque ni siquiera existían en el año 84. La primera vuelta la ganó Rodrigo Borja. Ah, efectivamente, por Si supuesto. bien la diferencia no fue considerable entre él y León Febres Cordero, estamos hablando de un 1.5% aproximadamente. El señor Borja se dio por presidente en aquel entonces, incluso recordarás tú que se fue a jugar un partido de tenis en una isla caribeña para desestresarse. Y pues el Efectivamente. empate, el señor Febres Cordero arrastró al señor Borja, y hay que decirlo, porque hasta el día de hoy circulan videos de aquel histórico momento de tener frente a frente a, como tú bien dices, las dos principales figuras políticas del momento, hablando no únicamente de su candidatura y de sus planes, sino incluso de los programas de desarrollo, de las ideologías, de las bases de cada uno de los partidos que en ese momento se enfrentaban. Pero por eso es que te señalaba qué tan decisivo, qué tan determinante puede ser un debate presidencial. Hablo de la actual coyuntura. Cuando vamos de nuevo a 1984, el debate ciertamente lo ganó Febres Cordero, incuestionablemente, pero él, exactamente trayendo a colación lo que tú señalas, que Borja se fue a las Antillas, mientras Febres Cordero al día siguiente de la primera vuelta fue a golpear puertas en el Es, Guasmo. ¿No es cierto? Como efectivamente. él fue el perdedor de la primera vuelta, él no podía perder tiempo. Y eso es lo que siguió haciendo durante toda la segunda vuelta. ¿Qué pasó en la segunda vuelta de 1984? El resultado fue sumamente estrecho. El ingeniero Febres Cordero ganó por 70,000 votos a Rodrigo Borja. Me acuerdo que todos nos fuimos a dormir a las 11 de la noche del día de las elecciones, porque Borja ganó la segunda vuelta, pero en el transcurso, ¿no es cierto?, de la madrugada y de los escrutinios se dio la vuelta totalmente. Eso fue por la estrategia de Ferros Cordero. No solamente ganó el debate, sino que tuvo un trabajito de hormiga durante toda la campaña. Por supuesto que sí, por supuesto. Y como he mencionado, el debate es apenas, y ya lo dijo Francis en el espacio anterior, es apenas una de las herramientas a las que tienen que acudir los candidatos para captar
aquellos votos que quedan fluctuantes, ¿verdad? Porque estamos hablando que la gran mayoría de electores para este periodo 2021, pues simplemente no estuvieron ahí. Si tú sumas los votos obtenidos por el señor Arauz, los votos obtenidos por el señor Lasso, y pones a todos los demás en una calculadora, te vas a dar cuenta que hay un amplio espectro de votantes por conquistar en esta segunda vuelta. Entre el señor Arauz y el señor Lasso lograron menos de 5 millones de votos, y del otro lado hay prácticamente 5.700.000. Así es que el debate, las redes sociales, la campaña puerta a puerta, los encuentros, los medios de comunicación van a jugar un rol clave para captar ese electorado que en primera vuelta no se decantó por ninguna de las dos opciones finalistas. Estos 5 millones de votos a los que tú haces referencia, que no fueron para Lasso y no fueron para Arauz, ¿hasta qué punto les será difícil de conseguir, toda vez que la gran mayoría de ellos se dividieron, uno por el señor Hervas y otro por el señor Yacu Pérez? Hervas y Pérez en otro tipo de temáticas que no necesariamente tocaron el correísmo versus el anticorreísmo, que es en suma lo que significa Lasso y Arauz. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Antes de que tengamos incluso candidatos, Edgar, algunos, bueno, ya se sabía que iban a correr, pero se hizo un estudio de electorado. Es quizá la forma más responsable de iniciar una campaña política. Y se vio que un poco más del 40% de los electores eran personas menores a 40 años, que por supuesto tenían preocupación por la pandemia, por la economía nacional, por la seguridad, por el empleo, pero también se decantaban por temas como pueblos y nacionalidades indígenas y sus derechos, temas de medio ambiente, temas de género y poblaciones LGBTI. Esos temas no fueron tratados en primera vuelta ni por el señor Arauz ni por el señor Lasso. En el debate, por el contrario, escuchamos posiciones muy claras y firmes respecto de estos temas, tanto del señor Pérez como del señor Hervas. Y esos grupos terminaron alineándose con esas candidaturas y entregándole su voto. Así es que ahí vemos cómo ciertos temas que han empezado a abordarse a través de firma de compromisos, a través de encuentros directos, a través incluso de espacios de entrevistas, empiezan a dar forma a la capitalización de votos en la segunda vuelta. Porque muy suelto de huesos, el señor Pérez y el movimiento indígena creen que ese 20% es orgánico y pertenece a un grupo poblacional específico, y pues no, eso es engañarse, ¿verdad? Porque históricamente todos sabemos qué porcentaje de la población es indígena y qué porcentaje de la población votante ha sido orgánica respecto del movimiento Pachacuti, que el señor Pérez supo capitalizar no solo la votación indígena, sino la votación de todos los demás ecuatorianos que se sintonizaban con sus temas y sus propuestas. Y que bueno, no pero aquí hay un aporte interesante. Responder a ese voto nulo al que están llamando, ¿no? Que se da en las últimas horas. Yacu Pérez, y partiendo de que los votos no son endosables y de que aquí nadie puede dar instrucciones a sus electores de cómo deben hacerlo, pero Yacu Pérez un poco como que ha puesto en libertad a la gente que votó por él, le ha dicho, haga lo que quiera. Mientras, el candidato Javier Hervas, esta mañana incluso lo he escuchado nuevamente, él no se inclina por ninguno de los dos candidatos y más bien habla de un voto nulo. Las cuestiones, partiendo de lo que mencionabas, Edgar, que el voto no es endosable, tendrán que verse, como digo, más en las propuestas que en el mensaje que estos dos líderes políticos manden a sus seguidores. Además son mensajes contradictorios, porque el señor Pérez, la CONAIE, Pachacutic no sabemos todavía porque no hay ninguna resolución oficial, han salido a hablar de que el voto nulo, y ahora prácticamente dicen, yo no voy ni con el uno ni con el otro, veamos qué pasa. Y el señor Hervas, que en cambio se manifestaba en otros espacios como un férreo opositor a la dictadura, como ha dicho, a la malversación de fondos, a la corrupción y demás, ahora en definitiva le hace el quite como buen torero y simplemente se manda un comentario que
que no corresponde a lo que inicialmente había dicho. Y así se seguirán moviendo las fuerzas políticas. Lo más importante, insisto, Edgar y amigos, es entender que ni el señor Pérez ni el señor Hervas obtuvieron esa votación por ser caudillos políticos ni representar organizaciones políticas con un voto duro similar al porcentaje que obtuvieron. Ellos supieron capitalizar a través de sus propuestas ciertos votos de grupos poblacionales que no se sentían identificados ni con Arauz ni con Lasso, y que para esta segunda vuelta no van a seguir un mandato o no van a estar pendientes de la opinión de ninguno de ellos, sino que van a escuchar lo que dicen Arauz y Lasso y sacarán sus propias conclusiones. En ese contexto, nuevamente, el debate que veremos del fin de semana puede ser una gran oportunidad, aprovechando incluso que esto se va a dar en cadena nacional, para que los dos finalistas sepan transmitir mensajes que llamen la atención de aquellos que en este momento se encuentran indecisos. Pero qué difícil para Andrés Arauz y para Guillermo Lasso transmutarse en algo que no son. Ellos no pueden ser Yacu Pérez, ellos no pueden ser Javier Hervas. Han intentado hacerlo, Guillermo Lasso estuvo en las redes sociales, en TikTok, parece que le ha ido bien, pero claro, el que mejor lo hace o el que mejor lo hizo fue Javier Hervas, ¿no es cierto? Por supuesto. Y ambos tratan de hablar de los temas del indigenado cuando uno de sus dirigentes como Yacu Pérez sin duda alguna lo hace con solvencia y con credibilidad. Creo que hay una diferencia fundamental, Edgar. No estamos frente a dos candidatos que se desfiguran en su esencia para convertirse en algo que no son. Creo que ese perfil se inclina respecto de un candidato que incluso ha tratado de desmarcarse del verdadero dueño de su destino, hasta cambiando su imagen, su logotipo, su tipografía y hasta ciertos colores para esta segunda vuelta. Me refiero al señor Arauz, que indiscutiblemente tiene un fantasma que le es negativo respecto de ciertos grupos de votantes en Ecuador. Me refiero a la imagen del expresidente Rafael Correa. Todos sabemos, incluso por las imágenes que hace pocos días circularon, quiénes están detrás de su candidatura, y lamentablemente muchos de ellos son prófugos de la justicia incluso. Del otro lado, no creo que haya una desfiguración, y no por ello estoy inclinando mi balanza personal hacia otro candidato, pero todos sabemos perfectamente bien cuáles son los principios del señor Lasso, cuál es su creencia y su convicción personal, pero lo que él ha dicho es que quiere escuchar a los otros grupos teniendo como norte que en caso de ser presidente no va a imponer sus principios personales, sino que va a gobernar para todos los ecuatorianos. Creo que ahí hay una clara diferencia entre uno y otro respecto del rol que han tomado en segunda vuelta. Y tú mencionas el caso de redes sociales o de TikTok. No vemos tampoco, y aquí nuevamente hago diferencia entre los dos candidatos, no vemos a un Guillermo Lasso haciendo payasadas en TikTok, sino transmitiendo mensajes. Esta no es una red social de payasos, esta es una red social que se dirige a un público joven y que en muchos casos, no sé si tú tengas acceso a una cuenta de TikTok, transmiten incluso mensajes interesantes de ciencia, de historia, de tecnología, por la modalidad que utiliza y nada más. Del otro lado, vemos a un candidato nuevamente cambiando su imagen e incluso haciendo experimentos con bicarbonato y vinagre para demostrarle a la gente lo que es la suma de ciencia y tecnología, entre comillas. Entonces, creo que hay formas y formas, y los ecuatorianos inteligentes sabrán revisar, inclinarse por uno de los dos y sacar sus propias conclusiones. En este trabajo de desmarcarse de Rafael Correa, Andrés Arauz habla de que el odio ya pasó de moda y en ese sentido está un poco hilvanando sus mensajes, más bien hacia lo emotivo. No sé si esto va a durar toda la campaña de la segunda vuelta, porque la gente necesita algo más, ¿no es cierto?, que sentimientos, que afectos. Edgar, para personas como tú o como yo que vivimos en carne propia la persecución del gobierno entre 2007 y 2017, sus mensajes estigmatizantes, la presencia en las sabatinas, la persecución por parte de carros sin placas, de agentes de dudosa procedencia. Sabemos bien que el odio no era una moda que ya pasó, que probablemente el odio era una política de Estado. ¿Qué mensaje tan superficial y tan vacío decir que el odio pasó de moda? O sea, que los sentimientos pasan de moda. De ninguna manera.
Un presidente no puede gobernar con sus sentimientos, no puede gobernar en función de su simpatía, su antipatía o su animadversión hacia cierto grupo de ecuatorianos. Un presidente tiene que gobernar para todos. Un presidente tiene que gobernar dentro de un Estado de Derecho sobre la base de la Constitución y la ley, no sobre la base de modas. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Pues si en 1 o 2 años empieza la moda de quizás ser radical de derecha, el gobierno se va a convertir en radical de derecha y va a perseguir nuevamente a quien piense distinto. Los gobiernos deben moverse por políticas públicas, por planes y programas claros, no por modas, por favor. ¿Qué clase de frase hueca y vacía es esa? Ni para una campaña electoral sirve. Bueno, con todos estos elementos que están primando sobre la coyuntura, el debate resulta fundamental. Por lo menos la gente tiene curiosidad por saber qué es lo que va a pasar el día domingo. ¿Qué esperas tú, básicamente? Tomando en cuenta que según algunas encuestas, Andrés Arauz es superior a Guillermo Lasso, lo supera por 12 puntos. Acabamos de escuchar el informe de Click Report. Aquí se habla más bien de un avance sustancial de Guillermo Lasso de 17 puntos, que lo estaría superando por algunas décimas de 37.4 a 37.1, si no estoy mal, ya voy a revisar. Pero en suma, esas son las características numéricas del momento. ¿Qué nos puede resolver el debate en ese sentido? Yo personalmente espero que ahora sí tengamos debate, Edgar, partiendo de ello. En primer lugar, a quien han puesto al frente de este espacio para el próximo domingo es una persona que en primera vuelta y en un espacio privado demostró que era capaz de darle una dinámica distinta a la presencia de los candidatos. Así es que yo espero que de entrada el tener a Andrea Bernal como moderadora cambie sustancialmente el panorama. En segundo lugar, a propósito, y antes de pasar de Andrea Bernal, ¿por qué los ataques de las últimas horas en las redes sociales a Andrea Bernal? Hay un hashtag de prensa corrupta de determinados tweets asociados pues con el gobierno anterior. El odio ya pasó de moda, pues, Edgar. Y como el odio ya pasó de moda, igual usemos hashtags para atacar a una periodista por ser moderadora del debate en el que va a estar mi candidato. A que veas tú la incoherencia, y gracias por topar ese pequeño detalle. Retomo yo. Cambian las condiciones además porque se pone a un comité de debates que al parecer trabajaría en una forma quizá más formal en lo que constituye un debate. Si bien es cierto que de entrada los temas como se han planteado y agrupado pueden dar problemas al momento de preguntar y repreguntar, yo espero que hagan un supremamente mejor trabajo que aquel realizado por el comité en la primera vuelta. Y en tercer lugar, lo más importante es que al tener 2 candidatos y no 16, vas a tener la oportunidad de confrontar al uno con el otro. Y en función de ello, llevar a cabo una dinámica que le permita a los ecuatorianos conocer efectivamente la posición de cada uno de ellos. Yo no voy a centrarme, Edgar y amigos, en lo que tienen que decir las encuestas respecto de este momento. Las encuestadoras en muchos casos se han equivocado, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Yo creo que el gran termómetro se verá efectivamente el 11 de abril y lo más importante es que nuestra gente, nuestros ecuatorianos, nuestros votantes vayan debidamente informados a las urnas y voten no por pasiones ni por amores, sino que voten con conciencia, por planes de trabajo, por propuestas concretas, porque en los próximos 4 años necesitamos de un gobierno que ponga orden respecto de los últimos años, respecto de las acciones mediocres del gobierno actual en muchos temas y que además enfrente de la manera seria y decidida que corresponde a una crisis económica, laboral y social que tiene actualmente ya efectos devastadores respecto de los ecuatorianos. Te voy a plantear un tema que pertenece más bien a los prolegómenos de la primera vuelta. Cuando habían 16 candidatos, aparentemente se hacía el cálculo de que hay un voto duro del correísmo que va a estar por el 30-33%,
que efectivamente le correspondió a Andrés Arauz al ganar la primera vuelta, pero el resto, el 70% más o menos, no coincidía con el correísmo. Esta razón todavía sigue vigente, por un lado, y por otro lado, esto le obliga a Andrés Arauz este domingo a írsele por encima contra Guillermo Lasso. Yo creo que el principal reto que tiene Andrés Arauz en el debate es desmarcarse de su padrino, de Rafael Correa, que es quien tiene un alto número de negativos que podrían poner en riesgo su acceso a la presidencia de la República. Pero Andrés Arauz sin Rafael Correa, ¿qué es? Pues porque los votos, el 32% son votos del correísmo, sin pensar en cuál haya sido el candidato. Ese es el problema, Edgar, de la política caudillista y de los candidatos parásitos. Y no me refiero únicamente a este caso, sino a otros que han sucedido en América Latina. Mira lo que está pasando en Bolivia en este momento. ¿Qué está pasando con Luis Arce? Luis Arce, candidato del masismo, apadrinado por Evo Morales, ganó la presidencia de la República y aunque ha intentado en algunos temas desmarcarse, en Bolivia es imposible. Quien manda, ordena y toma decisiones es el señor Morales. Incluso la situación de persecución que se está dando en este momento en Bolivia respecto de políticos que participaron en el gobierno interino es fruto de las opiniones, designios y mandatos del señor Morales a través de los medios de comunicación. Así es que el problema que tienen candidatos parásitos respecto de sus caudillos es que dependen necesariamente de ellos. Así es que por mucho que intente desmarcarse, que para mí sería lo óptimo por parte del señor Arauz en el debate presidencial para tratar de convencer a aquellos que efectivamente no son orgánicamente correístas, es un reto enorme. Del otro lado, creo que mucho más posibilidades tiene el señor Lasso de presentar y confrontar modelos económicos, presentar y confrontar propuestas sociales. Esperemos que por sobre cualquier cosa tengamos un debate de altura, Edgar, un debate respetuoso para el país, un debate respetuoso entre los dos candidatos. Esta oportunidad histórica, después de tanto tiempo, de tener a los candidatos finalistas frente a frente, por supuesto, gracias a un mandato del Código de la Democracia, no debe ser desaprovechada ni por los candidatos ni por los ecuatorianos. Bueno, es la primera vez que el correísmo debate con alguien, ¿no? Recordemos que Rafael Correa rehusó debatir con Guillermo Lasso en 2013 y en el 2017 Lenín Moreno tampoco aceptó esa invitación. Y recordarás tú, Edgar, que una oportunidad de oro para Rafael Correa en el 2006 fue el debate presidencial que se realizó en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Claro, por supuesto, pero el convencer a más gente. Sí, efectivamente. Entonces, hay que tener en cuenta que estos espacios sí pueden terminar dando como consecuencia que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Aquí en el país no hay un voto ideológico fijo. Si bien un candidato tiene una base de voto duro, producto del correísmo, y Guillermo Lasso probablemente tenga un voto duro menor, producto del anticorreísmo, en el medio de esos votos duros hay un porcentaje enorme, más del 50% de ecuatorianos que quiere escuchar y tomar su decisión en función de lo que los candidatos planteen. Bueno, pese a tus buenos deseos de que sea un debate razonable, un debate de altura, pero lo que vemos es que habrá un choque de titanes, por llamarlo así, ¿no? Que a veces se puede salir de proporciones, ahí el papel de la moderadora será fundamental, pero incluso eso es necesario. El debate de 1984 sí obligó al electorado a decantarse, a definirse, fue porque hubo energía, porque en su momento hubo contundencia. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Y quizá en ese sentido, tanto el ánimo de los candidatos como el de los ecuatorianos en este momento, en un contexto de pandemia y de crisis, sea muy distinto a aquel que se vivió en el año 84. Sin embargo, yo insisto en tener, como tú dices, quizá un espíritu de mayor esperanza de lo que pueda pasar a consecuencia del debate y que los ecuatorianos vayamos el 11 de abril con información a votar, no por pasiones.
que vayamos a votar teniendo claras las consecuencias de elegir a uno u otro candidato y que sepamos indiscutiblemente que las condiciones que tendrá el país entre 2021 y 2025 serán diametralmente distintas con una y con la otra opción. De esta forma, pues, que sea un voto razonado, que sea un voto informado, que sea un voto con buen sustento y buen análisis, porque yo en lo personal no menosprecio a los electores. Creo que a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas en la que se votaba por pasión o por seguimiento ciego a Velasco Ibarra o a Carlos Guevara Moreno, hoy a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, del internet, más información para el elector habilita más espacio para un voto razonado. La acusación que Andrés Arauz ha tenido permanentemente hacia Guillermo Lasso es la de banquero, es la de tener un liderazgo en el periodo bancario de 1999. Y últimamente, y eso te consulto, porque probablemente sea una de las más decisivas, la asociación con el gobierno actual. De todos estas tres motivaciones, estos tres elementos, ¿cuál crees que es la más importante? Seguramente se exhibirán las tres en el próximo debate de este domingo. Los tres mensajes, Edgar, forman parte de una estrategia y de una campaña de un candidato, y en esa línea pues están perfectos y cumplen un rol y probablemente den algún resultado. No obstante, la campaña debería basarse en propuestas y no en ataques. En primer lugar, porque muchos de esos ataques no tienen fundamento, porque muchos de esos ataques, sin que por supuesto esta intervención mía sea tomada como que estoy a favor de un candidato en específico, pero hasta para atacar hay que dar sustento, porque en definitiva yo al menos recuerdo que en el año 2017 el señor Moreno fue apadrinado por Alianza País, recibió un fuerte abrazo incluso cuando le puso la banda presidencial el señor Rafael Correa, que además unos meses más tarde, cuando se hablaba de ruptura, se tomaron una foto todos abrazados, muchos de los cuales hoy son prófugos, y que hasta el día de hoy, incluso varios de los ministros del señor Moreno fueron parte del Correato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero como digo, no quiero yo que esto sea tomado como una postura a favor de otro candidato. Yo lo único que pido, tanto al señor Arauz como al señor Lasso, es lleven una campaña de altura, una campaña de propuestas. Traten de ganar el voto de sus electores en función de planes específicos. Díganle a los ecuatorianos no solo qué quieren hacer, sino cómo quieren hacerlo, para que nosotros evaluemos, porque insisto, el votante es lo suficientemente inteligente para hacerlo y tomemos una decisión de cara al próximo 11 de abril. Los ataques van a seguir hasta el día mismo de las elecciones, y esperemos que estos ataques, en muchos casos, insisto, infundados, no den como consecuencia una elección equivocada, porque tan o más grave es atacar a una persona a través de una mentira como la del feriado bancario, como atacar a otra persona sobre la base de un supuesto que hasta el momento no está comprobado, como es un aporte ilícito de un grupo irregular colombiano. Y ahí estoy yo indicándote un tema respecto de los dos candidatos. Lo último, Mauricio, correísmo y morenismo en la Asamblea Nacional se han reconciliado y eso se lo pudo ver en esta semana. ¿Eso será parte del debate del día domingo? Esperemos que sí. ¿O no será acaso, Edgar, que el morenismo, que hoy ya no quiere ni siquiera tener cerca al presidente Moreno, está haciendo méritos por si el correísmo regresa al poder? Creo que hay que empezar a preguntarnos eso, porque lo sucedido en los últimos días a propósito de los debates y las votaciones respecto de las enmiendas constitucionales dan un mensaje bastante claro al país, dan un mensaje bastante claro respecto a lo que fue 2017 y lo que puede ser 2021. Bueno, gracias Mauricio por estas precisiones. Vamos a ver el debate y luego de eso seguiremos conversando. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu... Gracias Edgar, un abrazo y un buen día para todos. Lo propio, un buen día.